migración. El hecho de que estemos aquí con esta mesa que se titula Sujetos técnicos y procesos migratorios y socioterritoriales en la frontera México-Estados Unidos responde a este interés de fortalecer la línea en geografía social, que era una línea inexistente prácticamente dentro del instituto y que es estratégica y de enorme trascendencia, que es la geografía de las migraciones. Cuando Guillermo me enseñó el programa, me parece que no solo es relevante y no solo es estratégico, sino que es muy importante como fortalecer dentro del área de geografía social el diálogo con otras disciplinas. Guillermo es antropólogo, yo soy antropóloga también, pero para la geografía es muy importante nutrirse de las perspectivas que se están trabajando mucho en sociología, en estudios legales, en sociodemografía, en economía, porque todos estamos viendo diferentes facetas de un mismo fenómeno y me parece que es muy enriquecedor y que, digamos, atiende esta necesidad del instituto de entender desde otras disciplinas y también desde la geografía el fenómeno de la migración y en particular de la migración indígena, que si bien es un tema que pues en antropología sí se ha estudiado bastante, la realidad es que la geografía no ha visto estos procesos por la escala de trabajo, también por la forma o por los temas que cubre tradicionalmente la geografía mexicana, ¿no? Que ha visto el tema desde una visión como más económica y también desde una visión más política. El tema como del espacio geográfico y de la construcción de los diferentes espacios geográficos con las identidades indígenas es algo que realmente no hemos desarrollado, ¿no? Y entonces en ese contexto la verdad es que me encanta la idea de estar aquí en esta mesa. También hay otra cosa que es muy importante teóricamente para nosotros. En la geografía hay una incorporación ahorita de nuevas perspectivas de estudio, en particular de algo que llamamos geografías legales, ¿no? Pero las geografías legales se construyen a partir de entender identidades, de entender nuevas formas, por ejemplo, de propiedad, entender nuevas formas de sujetos sociales que establecen regulaciones entre sí que usualmente no se han tomado en cuenta ni en ciencia política, ni en antropología. En antropología es un poco más cercano a la antropología política y a los estudios sociolegales, pero en general estas nuevas construcciones del espacio, con estas nuevas formas de entender la regulación social, las implicaciones legales de la migración, estas, no sé, como múltiples espacios que interactúan entre sí, entre la frontera, al interior de los grupos étnicos, cómo se van dividiendo en nuevas comunidades a través de divisiones etarias, divisiones identitarias, es muy interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les repito, me congratula mucho estar aquí. Espero que los estudiantes y los investigadores que vayan llegando ahorita se incorporen a esta discusión. El programa que tenemos aquí, ¿sí está en el orden correcto? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, va a ser un estimado de 15 minutos por ponente y tenemos el gusto de darle la bienvenida a Oma Jukuma de la UAM Iztapalapa, que va a ser nuestra primera ponente. Después va a estar Guillermo Castillo de aquí del Instituto de Geografía, Abdel Camargo del INEDIM, Susana Vargas del CISAN y María Eugenia Hernández de la UAM Iztapalapa. Bienvenidos, vamos empezando apenas. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a Guillermo para que complete esta inauguración y les damos la bienvenida a esta discusión y a este debate que estamos seguros que enriquecerá mucho la línea de Geografía de las Migraciones del Instituto de Geografía. Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días. Muchas gracias a la doctora Nacheli, a los colegas del instituto, a los alumnos de posgrado, a los alumnos de licenciatura, a los colegas de la UAM y de otras instituciones, a los prestadores de servicio social. Yo solo quisiera apuntar un par de rasgos distintivos de la mesa para poder iniciar con Mao. Finalmente, esta mesa tenía como gran objetivo justamente cómo se construyen las etnicidades en la articulación de tres grandes procesos que han distinguido el abordaje de las ciencias sociales mexicanas del siglo, de finales del 20 y principios del 21. Uno tiene que ver con los grupos indígenas en contextos migratorios y de frontera y que aluden a una serie de cambios de índole económico, sociocultural
y étnico-identitario, que de alguna manera hay efectivamente una necesidad de otras disciplinas como la geografía de abordarlos en términos de las reflexiones espaciales. Y en este sentido me gustaría elaborar dos justificaciones de por qué puede ser pertinente generar estos espacios de diálogos. La primera tiene que ver justamente con el tipo de sujetos con el que se trabaja, ¿no? Históricamente, los grupos indígenas en México han jugado un papel fundamental, tanto en términos sociodemográficos como de aportes en términos de las prácticas culturales, y representan sin duda un componente sociodemográfico que no es posible olvidar. Son cerca del 10% de la población actualmente y tienen una gran diversidad, pero por otro lado reflejan una serie de prácticas del Estado en términos de los procesos socioestructurales de exclusión e marginación. De alguna manera los fenómenos migratorios me parece que en la medida en que salen en estos marcos de historia política pueden justamente también evidenciar otro tipo de actores sociales que tratan de hacer frente mediante la movilidad, pero también con reconfiguraciones político-identitarias a este tipo de escenarios adversos, ¿no? Y en esta medida, bueno, la movilidad indígena me parece que es un telón de fondo que me parece que es necesario explicitar un poco. Se puede leer también desde la economía política de la migración, justamente en términos de las condiciones que en los lugares de origen generaron estos procesos migratorios y que de alguna manera están vinculados a un gran debate en torno a los derechos sociales, ¿no? Y cómo en los lugares de destino estos sujetos se articulan justamente para, mediante una serie de formas de organización, dar respuesta a esto. El otro tiene que ver justamente con este ejercicio de cómo esta mesa intenta articular procesos migratorios fronterizos y transfronterizos. Y en esto me detendré un poco más adelante, pero la idea de que la movilidad humana y en especial de grupos étnicos tiene una serie de características específicas que no es posible omitir y que permitirán explicar por qué los sujetos se reconfiguran en formas de organización específica. Esta mesa de alguna manera está en la tendencia de también abordar y visibilizar la capacidad de agencia y organización de estos actores y cómo los migrantes indígenas se enarbolan también como sujetos sociales con agencia política y con una serie de derechos que tratan de reivindicar en relación con un variado espectro de alteridades, sean actores sociales, mestizos, intermediarios o distintas instituciones del Estado, ¿no? Y bueno, en el segundo gran eje, y para concluir esta breve introducción, me parece que esta mesa también tiene la riqueza de mostrar la diversidad de la movilidad étnica y de los grupos indígenas en México. Por un lado tenemos grupos del noreste de México, los yaquis y los odam, con procesos de movilidad transfronterizo vinculados a usos y creaciones usos y procesos de apropiación territorial de índole distinta, en el caso de Aridoamérica, en donde la migración tiene que ser entendida en el contexto de la historia de estas zonas culturales, ¿no? Y por otro lado también tenemos grupos del centro, más del sur de México, el caso de los grupos indígenas de Oaxaca, ¿no? Que nos remite también a otro tipo de procesos de otra índole. Y asimismo tenemos desde registro de migración interna, intraestatal, por ejemplo el caso de los odam, como el caso de migración interna interestatal, el caso de los mixtecos oaxaqueños que están en el Valle de San Quintín. Pero también tenemos las otras dos grandes vertientes, sin duda la movilidad transfronteriza de los yaquis, que alude a una serie de prácticas culturales propias de estos grupos de Aridoamérica, y también los contextos transnacionales con los hijos de migrantes oaxaqueños en California. De alguna manera este es un espectro de esta diversidad étnica, pero también de estos procesos de movilidad política y de agencia social. Creo que con esta breve encuadre podríamos iniciar y muchas gracias. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Mao Fukuma de la UAM Iztapalapa. Buenos días.